Frank Costello, el mafioso que inspiró a Vito Corleone en El Padrino, un hombre que construyó imperios sin tener que apretar el gatillo. Desde su infancia empobrecida en Harlem hasta el casinos en Las Vegas y Cuba, pasando por la prohibición, la comisión de la mafia y hasta un intento de asesinato que solo le dejó un rasguño en la frente. Frank Costello nació en 1891, en Lauropoli, un pequeño pueblo de Calabria, que parte sur de Italia que, en aquel entonces, exportaba más gente que aceite de oliva. La vida allí era básicamente hambre, deudas y campesinos rezando para sobrevivir otro invierno. Luego, en 1895, la familia decidió arriesgarlo todo y embarcarse hacia los Estados Unidos, la llamada Tierra de las Oportunidades. Simplemente olvidaron advertirnos que, en Nueva York, las oportunidades solían venir con un garrote en la mano. La travesía en el barco fue larga, estrecho y, por supuesto, poco glamoroso. Al llegar a Isla Ellis, descubrieron que el sueño americano comenzó con la burocracia y un sello. A familia Castilla, sí, ese era el apellido original de Frank, se vio inmerso en el crisol cultural de Harlem. Y cuando digo crisol, lo digo en serio. Pobreza, pandillas callejeras, bares clandestinos, vendedores ambulantes vociferantes y una policía más corrupta que la delincuencia misma. Bienvenidos a Estados Unidos. Fue en este duro entorno, lleno de calles estrechas y callejones siempre a la sombra, que el pequeño Francesco creció. No fue una infancia de risas despreocupadas ni de tardes jugando al fútbol con amigos. Cada día era una prueba silenciosa de resistencia y astucia. A diferencia de otros chicos del barrio, no tenía los músculos abultados ni la valentía temeraria que impulsaba a los más valientes a arriesgarse solo para demostrar algo. Francesco era diferente. Poseía algo que ningún puñetazo podía comprar. Una mente aguda, una percepción que captaba cada detalle del mundo que lo rodeaba. Mientras los matones del barrio se peleaban en las calles por migajas, disputando territorio o monedas, Francesco se mantenía al margen, observando. Aprendió a interpretar el comportamiento de la gente, a descifrar las sutiles señales de alguien a punto de atacar y a anticipar movimientos que podrían costarle caro. No había impulso en sus acciones. Cada paso, cada decisión, estaba cuidadosamente calculado. Y cuando el peligro surgía, no afrontaba la violencia de frente. Desaparecía, se fundía con las sombras, desvaneciéndose tan rápido como había aparecido. Ni sus rivales más feroces ni la policía que patrullaba las calles pudieron atraparlo con precisión. Fue esta capacidad casi instintiva para escapar de los problemas lo que hizo que Francesco tuviera un apodo que reflejaba no solo su inteligencia, sino también la suerte que parecía seguirlo en cada esquina. Chico afortunado, el chico afortunado. Desde el primer día que lo llamaron así, el apodo tenía un aura de inevitabilidad. No era solo un chico que lograba sobrevivir en callejones oscuros y peleas callejeras. Era alguien que siempre parecía encontrar una salida, incluso cuando todos a su alrededor creían que no la había. Había algo en la mirada de Francesco que delataba algo más que inteligencia. Paciencia, observación, un cálculo sereno de cada movimiento, como si cada paso en el caótico mundo del barrio formara parte de un tablero de ajedrez invisible. A medida que crecía, esta reputación se extendió. Los niños que antes lo habían subestimado comenzaron a observarlo con curiosidad, los adultos, con un cauteloso respeto. Francesco carecía de la fuerza para lucha como los demás, no tenía la audacia de desafiar violentamente a sus rivales, pero tenía algo más valioso, una mente aguda que descifraba rápidamente los patrones de comportamiento, los miedos y los deseos de quienes lo rodeaban. Era como si cada desafío, cada emboscada, fuera solo una ecuación más por resolver, y siempre llegaba a la solución correcta. ¡Qué suerte tienes! Pero aquí está la pregunta. ¿Él tuvo mucha suerte? ¿O era simplemente más listo que el delincuente analfabeto promedio que lo rodeaba, persiguiendo la gloria fugaz a puñetazos y piedras en mano? Porque la suerte ayuda, claro, pero Francesco, más tarde conocido como Frank Costello, supo desde pequeño que el verdadero secreto residía en jugar bien. Observaba, aprendía, calculaba y esperaba el momento perfecto para actuar. Comprendió rápidamente que la violencia atrae la atención, pero la inteligencia abre puertas. Puertas que nadie más conocía, y que, una vez abiertas, podían llevarlo a lugares que ningún puño ni pistola podrían alcanzar. En Nueva York, en un lugar lleno de callejones oscuros, bandas improvisadas y tiranos callejeros de poca monta, abrir puertas valía más que cualquier arma.
Era la diferencia entre sobrevivir y prosperar, entre ser un delincuente más y convertirse en alguien cuyo nombre sería recordado décadas después. Francesco aprendió que cada conversación, cada observación silenciosa y cada decisión estratégica podían valer más que cualquier enfrentamiento físico. Y así, mediante huidas rápidas, evasiones astutas y decisiones fríamente calculadas, el afortunado chico comenzó a transformarse en el hombre que redefiniría el concepto de poder en la ciudad, demostrando que la verdadera fuerza no reside en el miedo que inspiras, sino en la mente que usas para anticiparte a todo y a todos. En la década de 1920 Estados Unidos decidió emprender uno de los mayores experimentos sociales de la historia. Prohibir el alcohol sí. Pensaron que toda una población, acostumbrada a terminar el día con una cerveza, se volvería de repente una afición al ejercicio y viviría a base de zumo de naranja. ¿El resultado? Una nación entera con ganas de beber. Y una ley que lo prohíbe. Y, como cualquiera con un mínimo de malicia sabe, cuando la ley cierra la puerta, siempre aparece alguien ofreciendo la llave. Y cobrando un precio extra. Ese alguien, entre muchos, era Frank Costello. Pero a diferencia de los matones que solo sabían cargar barriles ocultos en camiones y disparar a sus rivales, él tenía un enfoque diferente. Costello vio la prohibición y no solo una oportunidad para vender botellas. Vio la oportunidad de crear una red. No solo de contrabandistas, sino de políticos a su servicio. Mientras sus socios, como Lucky Luciano y Meyer Lansky, se encargaban de las rutas, los envíos y los soldados armados, Costello se dedicó a otro frente, las oficinas. No solo se enriqueció con alcohol ilegal, sino que descubrió la fórmula que transformaría a cualquier mafioso en un estadista criminal: comprar influencias. Y como pronto comprendió, los políticos son como botellas, ábrelas y todo sale fácil. Jueces. Tenía algunos cuidadosamente colocados bajo su influencia. ¿Policías? Varios, dispersos como piezas de un tablero de ajedrez, cada uno con su propio rol y lealtad comprada. Representantes, concejales, alcaldes, todos disponibles, solo tenía que ofrecer un precio razonable, y para Costello, nada era demasiado alto cuando la recompensa valía cada centavo. No solo compraba silencio, conseguía protección, licencias, favores, información confidencial, acceso a territorios antes impenetrables. De ser necesario, incluso podía comprar una elección entera, manipulando votos y resultados sin que nadie se atreviera a cuestionar su mano invisible. Mientras otros jefes de la mafia se preocupaban por el bar clandestino de la esquina, una guerra territorial o el juego ilegal a pequeña escala, Costello jugaba en otra liga. No le interesaban las calles, le interesaba quien las gobernaba. Su poder no se medía en golpes de estado ni enfrentamientos sangrientos, sino en influencia y control silencioso, en cómo la ciudad, poco a poco, se amoldaba a su voluntad sin que nadie lo notara. Cada político sobornado, cada policía comprado, cada juez que hacía la vista gorda ante sus operaciones era parte de un imperio cuidadosamente construido. Y lo más impresionante de todo era la facilidad con la que lo hacía. Costello no se escudaba en la violencia, la usaba solo cuando le convenía. Su verdadera fuerza residía en su paciencia estratégica, su capacidad de prever décadas, de anticipar movimientos, de influir en las decisiones incluso antes de que se tomaran. Para él, el poder no consistía en gritar, golpear ni aterrorizar. Consistía en hacer bailar a toda la ciudad a su son, a menudo sin que nadie se diera cuenta de que la melodía provenía de él. Y fue durante esta época que aprendió una de las lecciones que lo acompañarían el resto de su vida. Las balas hacen ruido, pero el dinero importa más. Mientras sus rivales gastaban pólvora, él gastaba billetes. ¿El resultado? Se volvió cada vez más rico, más protegido y más intocable. Y lo mejor de todo, con la imagen de un caballero con traje impecable, no de un criminal sudoroso apuntando con un arma. Cuando Lucky Luciano decidió modernizar la mafia, no solo estaba fundando una empresa criminal en efecto, estaba creando un sistema paralelo de gobierno, algo que trascendía la violencia callejera y las meras disputas territoriales. En lugar de una guerra eterna entre jefes obstinados y ávidos de poder, Luciano lo organizó todo con la serenidad y el cálculo de un director ejecutivo. Creó el famoso Comisión de la Mafia, un consejo que funcionaba como un tribunal supremo del crimen. Era, en cierto modo, la ONU de la criminalidad,
pero con menos discursos diplomáticos y muchos más cadáveres silenciosos esparcidos como advertencias. Cada decisión se debatía, cada disputa territorial se sopesaba y cada castigo se ejecutaba con precisión casi militar, estableciendo reglas no escritas que todos estaban obligados a respetar. Y es en este escenario donde Frank Costello entra en escena. Mientras otros jefes pasaban sus días inmersos en disputas callejeras, controlando cargamentos de contrabando que podían desaparecer de la noche a la mañana o planeando el siguiente asesinato para consolidar su poder, Costello tenía otra preocupación. Se sentaba en su escritorio, a menudo en oficinas discretas, con alfombras pesadas bajo los pies, la luz filtrándose a través de las cortinas, mirando no calles ensangrentadas, sino cifras, balances, informes financieros y flujos de dinero que, tan complejos, contaban historias más claras que cualquier tiroteo. Costello no era solo un gerente, era el cerebro financiero de la organización, el arquitecto silencioso que se aseguraba de que cada centavo no solo llegara a las manos adecuadas, sino que se multiplicara, protegiera y transformara en poder e influencia. Sus decisiones no solo garantizaban ganancias inmediatas, sino que también consolidaban alianzas, creaban dependencias y tejían una red invisible que conectaba a políticos, jueces, policías y empresarios, todos interconectados como piezas de un gigantesco tablero de ajedrez. Comprendía que si bien la sangre atraía la atención e infundía respeto momentáneo, era el control del dinero y la influencia lo que construía imperios perdurables. En el violento mundo de la mafia, Costello destacaba por su calma casi sobrenatural. Donde otros veían caos, él veía patrones. Donde otros usaban la fuerza, él usaba paciencia y persuasión. Era un estratega que transformaba cada crisis en una oportunidad, cada disputa en una negociación, cada desafío en una oportunidad para reforzar su poder. Y así, mientras la ciudad veía a las bandas pelearse por callejones y esquinas, Costello construyó algo más grande, un imperio invisible, fundado no en el miedo, sino en la inteligencia, la visión y la capacidad de transformar el crimen en un sistema cuasi corporativo, donde cada pieza, cada movimiento y cada decisión contribuían a un objetivo mayor: consolidar el poder silencioso más absoluto que Nueva York jamás había conocido. Para Lucky Luciano, quien buscaba expandir su imperio sin perder el control de la violencia callejera, Costello era el aliado perfecto. No le importaban las luchas de poder ni las reputaciones forjadas a base de miedo. Su misión era asegurar que la influencia de la mafia llegara a los lugares adecuados, penetrara las oficinas adecuadas y se extendiera a los pasillos del poder político y económico. Mientras otros luchaban por respeto y territorio, Costello compraba la lealtad discreta que mantenía al imperio funcionando como una máquina bien engrasada. El estilo de Costello era tan distintivo como efectivo. Donde otros recurrían a cuchillos, pistolas o escuadrones de secuaces, él lo solucionaba todo con llamadas telefónicas calculadas, cartas discretas y reuniones estratégicas. No había necesidad de mancharse el traje de sangre ni de ser reconocido en calles estrechas de noche. Solo tenía que llamar a la persona indicada, a la oficina indicada, en el momento preciso, ofreciendo una promesa, un favor, o cuando fuera necesario, la cantidad de dinero justa. La precisión de sus movimientos transformaba problemas complejos en soluciones aparentemente sencillas. Y funcionó. Funcionó tan bien que, para quienes entendían el juego del poder, su título no solo parecía apropiado, sino inevitable. El primer ministro de la mafia no era una broma ni una exageración. Era el reconocimiento a un hombre que entendía la violencia como un detalle y el poder real como algo que se conquistaba en silencio, con estrategia, paciencia y, sobre todo, inteligencia. Cada una de sus decisiones resonaba en bandas, tribunales, comisarías y ayuntamientos, a menudo sin que nadie se diera cuenta de que él había sido quien había movido las piezas del tablero. Costello no solo sobrevivió a la mafia, la transformó en algo casi institucional, invisible, imposible de derrotar por la fuerza bruta. Y, seamos sinceros, elegante, ¿verdad? Casi parece que tuviera una oficina oficial en Washington. Pero lo cierto es que no la necesitaba. Era prácticamente un político, pero sin el fastidio de tener que mentir durante la campaña, posar para fotos con niños pequeños o estrechar la mano de los votantes. Costello solo necesitaba saber quién estaba en venta. Y en las décadas de 1930 y 1940, la respuesta era sencilla: prácticamente todos. Representantes, concejales, jueces, jefes de policía, alcaldes, todos tenían un precio. Y Costello sabía exactamente cuál era.
No necesitaba comprar un ejército de sicarios, porque ya había comprado a quienes controlaban el ejército oficial, la policía. Era una partida de ajedrez en la que nunca movía la pieza más obvia, pero siempre ganaba al final. Mientras otros mafiosos cultivaban el miedo en las calles, Castello cultivaba respeto en el poder no porque lo quisieran, claro, sino porque era necesario. Porque si querías cambiar algo en Nueva York, ya fuera un camión de licores, un contrato de construcción o unas elecciones enteras, tarde o temprano tenías que hablar con él. Tras el arresto de Lucky Luciano en 1936 y su posterior deportación a Italia en 1946, la mafia estadounidense se encontró repentinamente sin su arquitecto, sin el cerebro capaz de coordinar alianzas, tratos y conflictos con una precisión casi quirúrgica. El vacío de poder podría haber desatado una ola de violencia, sangrientas disputas y un caos absoluto en las calles de Nueva York. Pero no fue así. En silencio, sin necesidad de alzar la voz ni desplegar fuerza bruta, Frank Castello ocupó el trono invisible de la familia Luciano, que más tarde se conocería como la familia Genovese. Su ascenso no fue explosivo, no hubo masacres ni desfiles de pistoleros armados, cuyas armas brillaban a la luz de la luna. Fue algo mucho más sutil, casi elegante, una transición de poder invisible pero incuestionable. Todos sabían, sin necesidad de que se lo dijera con palabras, que era el hombre más conectado, el más diplomático y, sobre todo, el más útil. Castello poseía la inusual habilidad de combinar pragmatismo y visión estratégica. Mientras otros jefes se conformaban con controlar calles, bares clandestinos o mesas de juego en barrios específicos, él pensaba en términos de imperios. Expandió las operaciones familiares más allá de Nueva York, entrando en el mundo de los casinos de Las Vegas, un territorio aún en auge, repleto de oportunidades ocultas entre las luces, el juego y el glamour. Allí, la mafia no solo se lucraba con el juego, se infiltraba en un negocio legalizado, aprendiendo a transformar la ilegalidad en inversión e influencia. Al mismo tiempo, Castello reconoció el potencial de Cuba, antes de que el mundo entero viera la isla como un paraíso para la mafia internacional. Invirtió en hoteles, casinos y entretenimiento, manipulando la política local y asegurándose de que sus negocios prosperaran sin necesidad de violencia. Mientras muchos jefes se peleaban por asuntos clandestinos y pequeñas fortunas en Nueva York, Castello mantenía líneas de influencia directas hasta Washington. Hablaba con senadores, representantes, asesores, jueces, personas cuyas decisiones moldeaban la legislación y la economía del país. Cada llamada telefónica, cada reunión concertada en oficinas a oscuras, cada promesa o favor concedido era una jugada en un tablero de ajedrez invisible que nadie ajeno a su círculo podía ver por completo. Transformaba problemas potencialmente mortales en cálculos administrativos, resolviendo crisis con una llamada telefónica o un acuerdo cuidadosamente elaborado, sin disparar una sola bala. Bajo el mando de Castello, la mafia prácticamente se institucionalizó. Dejó de ser simplemente una organización criminal basada en la violencia, se transformó en una red compleja, con operaciones que traspasaban fronteras estatales e internacionales, inversiones estratégicas y contactos políticos estratégicos. Cada acción estaba diseñada para generar ganancias, consolidar influencia y proteger al imperio de amenazas externas e internas. Demostró, casi didácticamente, que el verdadero poder no residía en la intimidación ni el miedo, sino en la capacidad de controlar sistemas enteros sin que nadie lo notara. Castello no solo comandaba, orquestaba, elevando a la mafia a un nivel donde sus acciones eran invisibles para el público, pero imposibles de ignorar para quienes sabían dónde buscar. Y, paradójicamente, esta sutileza era la fuente de su fuerza. Era el hombre que operaba en la sombra, pero tenía más control sobre el submundo criminal que cualquiera que gritara órdenes desde la calle. Castello demostró que la verdadera dominación no se basa en la violencia, sino en la inteligencia, la paciencia y la visión estratégica. No necesitaba demostrar nada a tiros. Su presencia se sentía en cada decisión política, en cada casino lucrativo, en cada esquina donde su influencia ya se había disipado discretamente. Era la mente maestra invisible, el arquitecto silencioso de un imperio criminal que, bajo su liderazgo, se convirtió en una máquina casi perfecta de poder, dinero y control. Pero hay una regla básica en este mundo: quien manda demasiado siempre se crea demasiados enemigos. Y el más grande de ellos tenía nombre y apellido: Vito Genovese. Ambicioso, despiadado, paciente y sumido en antiguas rencillas,
Genovese no se conformaba con ser un jugador más en el juego del poder. Lo quería todo: respeto absoluto, obediencia incondicional y, sobre todo, el puesto de Castello en la cima de la jerarquía. Cada movimiento de Castello, cada influencia discreta, cada político o policía que le obedecía, era una provocación para Genovese. Era como si el imperio que Frank había construido sutilmente se erigiera ante sus ojos, y Genovese no podía soportarlo. La atmósfera entre los dos hombres era de una tensión silenciosa, cargada como pólvora a punto de explotar. El mundo de la mafia, lleno de códigos no escritos, vibraba con la anticipación de un enfrentamiento inevitable. Y en 1957, ese enfrentamiento llegó a su punto álgido. Genovese decidió que las palabras ya no bastaban. Necesitaba actuar. Necesitaba demostrar que ningún poder podía estar por encima del suyo. Para ello, recurrió a su sicario de confianza, Vincent Chin Gigante, un hombre frío y meticuloso conocido por su infalibilidad. La misión era clara: Castello tenía que desaparecer. La escena que se desarrolló parecía sacada de una película negra, pero era cruelmente real. Frank regresaba a casa esa tarde cualquiera, siguiendo la rutina de quien controlaba imperios con llamadas telefónicas y fríos cálculos, ajeno a la conspiración que se cernía sobre él. Entró en el edificio, los pasos resonaban por los silenciosos pasillos, el aire cargado con la ciudad de Nueva York afuera. Y entonces, emergiendo de entre las sombras, el francotirador tomó posición. Un solo disparo, preciso y silencioso, cortó el aire con la frialdad de una cuchilla invisible. La bala rozó, literalmente. Rozó la cabeza de Castello, salpicando lentamente una sangre que rezumaba, pero no su vida. Cayó, pero no se desplomó. En el suelo, jadeando, con el dolor latiendo a través de su piel y su traje manchado, Frank Castello demostró lo que el mundo había aprendido a temer: calma absoluta ante el caos. Se levantó lentamente, sin prisa, sin dejarse vencer por el dolor ni la conmoción, como un rey presenciando un golpe de estado fallido contra su trono. Dile a Vito que no lo logrará. Una cita de película, ¿verdad? Solo que, en la vida real, el guión era irónico. Porque Genovese sí lo logró. El disparo no mató a Castello, pero se aniquiló su voluntad de seguir en el juego. Frank comprendió que su tiempo se había acabado. No era un hombre violento, no iba a tomar represalias, no iba a iniciar una guerra. Simplemente se rindió. Dejó el trono y se retiró. Fue la jubilación menos gloriosa y, sin embargo, la más inteligente de la mafia. En lugar de acabar como tantos de sus colegas, en un ataúd, muerto de un disparo en un callejón, Castello optó por algo excepcional: sobrevivir. Abandonó el escenario sin una escena final sangrienta, solo un rasguño en la cabeza y un remate. Castello se retiró de la mafia como quien renuncia a un bufete de abogados. Sin explosiones, sin policías en la puerta, sin guerra sangrienta. Simplemente dijo: basta, esto ya no es para mí, y se fue. Fue casi decepcionante. Pero pensándolo bien, fue el final perfecto para alguien que siempre prefirió los negocios a las armas. Lejos del caos de las calles, Frank comenzó a administrar bienes raíces, a realizar inversiones bien calculadas y a vivir una vida más tranquila. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ya no necesitaba negociar con alcaldes corruptos ni apostar por políticos mediocres. Ya había hecho historia. Ahora, solo quería fumar sus caros puros, beber whisky sin tener que esconder la botella y observar desde la distancia cómo la nueva generación de la mafia se autodestruía en luchas internas. Y entonces llegó 1973. A los 82 años, Frank Castello murió en casa de un infarto. Sí, en casa. En la cama. De viejo. Parece un detalle trivial, pero en el mundo en el que vivía, esto era prácticamente un milagro. La mayoría de sus colegas profesionales acabaron muertos a tiros en un callejón, estrangulados en un coche o pudriéndose en la cárcel. Castello no. Fue el raro mafioso que logró algo más difícil que dirigir una red criminal: envejecer. Este detalle es lo que hace que la historia de Frank Castello sea verdaderamente única. No fue el mafioso más despiadado, ni el más violento, ni el más temido. Sus contemporáneos, quienes se ganaron el respeto mediante el miedo y la intimidación,
se burlaron de su falta de confrontación directa. Pero irónicamente, fue precisamente esta falta de brutalidad física la que se convirtió en su mayor fortaleza. Castello demostró que el verdadero poder no se mide en balas disparadas ni en sangre derramada en calles oscuras, sino la capacidad de torcer las leyes, manipular sistemas e influir en decisiones aparentemente inquebrantables. Mientras otros dependían de la fuerza y las pistolas, él dependía de cartas, llamadas telefónicas, contratos y conexiones invisibles que recorrían la ciudad de Nueva York y se infiltraban en los círculos del poder. El poder de Frank Castello no residía en contar con un ejército de secuaces armados listos para resolver problemas con violencia inmediata. Su verdadero poder residía en aquellos que podían abrirle o cerrarle puertas silenciosamente, sin disparar un tiro. Un senador obedientemente silencioso en Washington, capaz de influir en las legislaturas e influir en las decisiones. Un juez que hacía la vista gorda cuando le convenía, permitiendo que los negocios y las intrigas prosperaran sin impedimentos. Un policía que ignoraba las transacciones sospechosas o los envíos de contrabando. Y un concejal que jamás cuestionaba decisiones comprometedoras, simplemente porque sabía que había algo más importante en juego. Cada uno de estos aliados era una pieza clave de un mecanismo mayor, y Castello sabía exactamente cómo activar cada uno en el momento oportuno. Cada movimiento suyo estaba calculado con precisión casi quirúrgica. Cada favor adquirido, cada promesa hecha, cada alianza silenciosa encajaba como piezas de un tablero de ajedrez monumental. Y jugaba a este juego como nadie, anticipaba reacciones, mapeaba intereses, calculaba riesgos y oportunidades. Los conflictos que podían resultar en muertes, guerras entre bandas o la desestabilización de territorios enteros eran, para Castello, meros detalles administrativos, problemas que podían resolverse con una llamada telefónica, una reunión estratégica o un acuerdo encubierto. Era como si no dirigiera un imperio criminal, sino una corporación multimillonaria, con su burocracia, sus estrategias financieras y su red de influencia cuidadosamente calibrada. Esta capacidad de transformar la violencia potencial en diplomacia silenciosa, de reemplazar el miedo con el cálculo y la fuerza bruta con la astucia, convirtió a Castello en un hombre intocable en su mundo. No necesitaba demostrar su poder con disparos ni intimidación física. Su autoridad provenía de la invisibilidad estratégica, de la capacidad de influir en los resultados sin que nadie se diera cuenta de su intervención. Cada una de sus decisiones resonaba por toda la ciudad, desde los pasillos del poder en Manhattan hasta los casinos de Las Vegas, transformando Nueva York en un tablero de ajedrez donde él no era solo un jugador. Era el arquitecto silencioso que dictaba las reglas del juego, asegurándose de que, mientras todos los demás miraban hacia las sombras, él estuviera varios pasos por delante, siempre al mando. En definitiva, su legado fue precisamente este: demostrar que, en el submundo, la fuerza bruta puede allanar el camino, pero es la política la que construye caminos. Castello enseñó que el verdadero control reside en la sutileza, la paciencia y la capacidad de permanecer invisible mientras todo sucede a tu alrededor. Fue el mafioso que inspiró a Vito Corleone, no con derramamiento de sangre, sino con una frialdad calculada, con su talento para resolver cualquier problema sin alzar la voz, para mandar sin hacerse notar, para crear una red de poder tan sólida que parecía intocable. Y es precisamente en este punto donde se revela la auténtica grandeza de Frank Castello, un hombre que, a diferencia de tantos otros en el oscuro y turbulento mundo del crimen, no sintió jamás la necesidad de imponer su autoridad a través de armas de fuego, golpes o violencia directa. Mientras muchos buscaban la intimidación mediante el estruendo de balas o el temor inmediato que el dolor físico podía generar, Castello comprendió algo que pocos podían. El verdadero poder no se conquista con la fuerza bruta, sino con la mente aguda, la paciencia calculada y una visión estratégica que abarcaba no solo los movimientos inmediatos, sino los impactos a largo plazo de cada decisión. Su victoria, entonces, no se midió en cadáveres ni en territorios tomados a la fuerza. Su triunfo residió en la capacidad de manipular situaciones, de entender los deseos, miedos y ambiciones de aquellos que lo rodeaban, transformando el submundo en un tablero de ajedrez donde cada pieza, cada aliado o enemigo, tenía su lugar y su función. Cada decisión que tomaba estaba anticipada, cada posible traición considerada y cada alianza cuidadosamente negociada, como si la vida misma fuera un juego de estrategia en el que él siempre parecía estar varios movimientos por delante. Castello no solo logró sobrevivir en un universo dominado por hombres violentos, donde la lealtad era frágil como un cristal a punto de romperse y la traición era tan común como el aire que se respiraba en aquellos callejones húmedos y sombríos,
Su supervivencia no fue fruto del azar ni de una suerte ciega. Fue el resultado de un cálculo constante, de un instinto casi sobrenatural para leer a las personas y anticipar cada amenaza antes de que ésta pudiera materializarse. En un mundo donde la mayoría de los hombres se abrazaban a la violencia como única herramienta de poder, él comprendió que la verdadera fortaleza residía en lo invisible, en la percepción, en la estrategia y en el control de los tiempos. De manera silenciosa, pero con una profundidad que pocos alcanzaron a dimensionar en vida, Castello redefinió lo que significaba el poder en ese entorno marcado por la brutalidad. Mientras otros se preocupaban por sembrar terror inmediato, disparando armas en plena calle o eliminando rivales en actos espectaculares de violencia, Castello prefería sembrar respeto, y con ello, un temor aún más duradero. Era un temor que no nacía del sonido de un disparo, sino del reconocimiento de estar frente a alguien cuya inteligencia resultaba desconcertante, imprevisible e inalcanzable para la mayoría de los hombres que lo rodeaban. Esa forma de poder, intangible pero omnipresente, se infiltraba en cada conversación, en cada trato cerrado y en cada decisión tomada por quienes sabían que oponerse a Castello no era solo peligroso, era inútil. Su legado, entonces, trascendió con creces las simples anécdotas narradas en susurros, esas historias que circulaban entre meseros de bares clandestinos o que se murmuraban en las esquinas más oscuras de Nueva York. Tampoco se redujo a los titulares sensacionalistas de la prensa, siempre ávida de mostrar la violencia explícita y los rostros de criminales manchados de sangre. Lo suyo iba más allá, alcanzando un nivel de sofisticación que lo convirtió en un modelo de estudio para generaciones posteriores. Criminólogos, historiadores, sociólogos y hasta estrategas políticos encontraron en su figura un ejemplo de cómo el poder puede ejercerse sin estridencias, sin necesidad de recurrir a la fuerza, y cómo la mente, usada con precisión quirúrgica, puede transformar el curso de los acontecimientos. En Castello se concentraban lecciones sobre el crimen, sí, pero también sobre la naturaleza humana, sobre los deseos que mueven a los hombres, las debilidades que los quiebran, las ambiciones que los ciegan y los miedos que los encadenan. Su vida revelaba la política del miedo como un arte refinado, un mecanismo que no necesita violencia directa para doblegar voluntades, sino que opera desde la sombra, moldeando comportamientos sin que la víctima siquiera se percate. La influencia de la mente sobre la violencia, ese principio que él llevó hasta sus últimas consecuencias, marcó no solo a su época, sino a todo aquel que intentó comprender la esencia del poder en su forma más pura y sofisticada. De esta manera, Frank Castello demostró que, en ocasiones, la mente es, y será siempre, el arma más letal. No era un arma que se exhibiera con orgullo ni que brillara bajo la luz de los reflectores policiales o mediáticos. Era un arma silenciosa, invisible para muchos, pero implacable para quienes se cruzaban en su camino. Con ella, fue capaz de mover hilos ocultos, de manipular a hombres y estructuras enteras como si fueran marionetas en un teatro que solo él comprendía del todo. Mientras otros recurrían a pistolas para hacerse oír, Castello imponía su voluntad con una palabra medida, con una mirada calculada o con un movimiento discreto que parecía insignificante en el presente, pero que revelaba todo su poder con el paso del tiempo. Su genio residía en transformar lo intangible en poder concreto. Construyó imperios no sobre la pólvora ni sobre la sangre derramada de rivales, sino sobre la influencia, la negociación y la capacidad de infiltrarse en los espacios donde la violencia jamás podría llegar. Los salones de lujo, las oficinas políticas, las instituciones que definían el destino de la sociedad. Allí, en medio de trajes elegantes y conversaciones aparentemente banales, Castello extendía sus redes con la paciencia de un artesano que sabe que cada hilo, por fino que sea, sostiene el peso de toda la estructura. Lo extraordinario de su legado no fue solo la supervivencia en un ambiente infestado de traiciones y de hombres dispuestos a matar para ascender, sino la manera en que redefinió la esencia misma del poder. En un mundo donde la fuerza bruta parecía el único lenguaje posible, Castello demostró que la astucia podía ser aún más temida que la violencia, que una mente estratégica podía doblar la voluntad de los más violentos sin necesidad de mancharse las manos. Su figura se convirtió, con el tiempo, en un paradigma, un recordatorio incómodo de que los reyes no siempre empuñan espadas, y que los verdaderos soberanos son aquellos que saben jugar en silencio y dominar sin ser vistos. La huella que dejó fue imborrable, no solo en los anales del crimen organizado, sino también en la historia más amplia de la influencia y el poder. Los que lo estudiaron entendieron que su grandeza residía en haber cambiado las reglas del juego sin que nadie se atreviera a contradecirlo abiertamente. Su vida probó que el verdadero poder no se grita ni se impone con estrépito, se ejerce con astucia, con visión de largo alcance y con una paciencia infinita,
la misma paciencia que convierte a un simple hombre en un mito, y a un mito en una leyenda eterna.